Tengan un buen día, estimados jóvenes. El día de hoy ya vamos a continuar con los servicios web a nivel de bases de datos. Vamos a abrir fuera de Visual Studio, ¿sí? SQL Server, el Manage Studio. Bueno, mientras tanto va habilitando esto, lo que vamos a hacer es como el anterior: archivo nuevo, sitio web. Ahora, entre las versiones de Visual Studio sabemos que estas van a cambiar. En algún caso ya vendrá predefinido con un web form, en otros casos como este va a estar vacío. Entonces mucho depende de la versión que ustedes manejen. En distintos mensajes le damos clic en OK y habilitamos o se habilita inmediatamente el sitio. Mientras tanto, en este web, algo importante para mencionarles a ustedes, estimados jóvenes, es que esta es la solución. Una solución puede tener varios proyectos, ¿ok? Y un proyecto, uno de esos proyectos puede ser el principal, ¿ok? Eso es importante tenerlo en cuenta para ustedes. Segundo, así vamos al website, vamos a agregar y vamos a agregar un nuevo elemento. Justamente por acá tenemos servicios web. Acá está, servicio web. Y agregamos. Bien, ahí lo tienen. Si vamos a hacer cosas la primera vez, sabemos que vamos a tropezar con el inconveniente de el webconfig. Ahí lo tienen, hacemos clic en OK, se adiciona el webconfig como tal y ahí contamos con el servicio. Ahí tienen el Hello World y cuentan ya con el servicio. Ok. Ahora veamos por este otro lado. Tenemos Moisés Silva. Sí, en algún momento creo que hicimos las pruebas con el superusuario para el 3.17. Yo tengo habilitado el SA. ¿Ya? ¿Qué pasaría si ustedes no tuvieran habilitado el SA? Por decirlo, quiero crear un nuevo usuario, ¿sí? Entonces yo tendría nomás que ver la posibilidad de agregar un nuevo login. Veamos un momento esto. Bueno, académico y académico 2 en el caso del 3.17, pero en el caso del 3.28 no se entenderá de por qué existen estas dos bases de datos. Es clásico en este caso un modelo de replicación, es decir, académico 2 para los del 3.28 ha sido un modelo de replicación de académico generado por la misma base de datos, es decir, se tiene un agente que crea, y eso también queda pendiente con el caso de replicación de Sloney, que ahora les voy a subir un pequeño tutorial, pero les voy a explicar cómo hacerlo ya de forma manual. Muy bien, pero eso en el caso del 3.17. En el caso del 3.28 ustedes lo que tendrían que hacer es generar el académico, una base de datos académico y una tabla alumno, por lo menos con estos datos, ok, es decir, el carnet de identidad que va a ser la primary key, nombre paterno, materno y teléfono. No sé si cuento con datos. Vamos a hacer la selección de las primeras 1000 filas de antemano, 3, 4 posiblemente. Fíjense, no tengo más que esas, que unas 4. Bien, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Puede ser que para saber que ustedes tienen habilitados al SA, primeramente hacen clic en propiedades, acá en el servidor, como ven está marcado con azul, properties, y se van a security o seguridad. Si ustedes han instalado por default sin elegir la autentificación, debe estar marcado Windows Authentication Mode, ¿no? Caso contrario, si lo han elegido al momento de instalar, está esto. Pero vamos a suponer que hubiera estado acá y nosotros hacemos clic en esto.
hacemos un OK, nos va a salir, no me recuerdo si uno o dos mensajes, pero les va a salir que debe desde iniciar, que se va a iniciar, etcétera, pero no se reinicia, sino ese proceso es manual. Entonces lo que ustedes hacen acá en el servidor, como ustedes ven en el botón derecho, restart. Al hacer restart les va a hacer, les va a mostrar varios mensajes, que está seguro de iniciar, que va a reiniciar y reinicia ya después de eso. Una buena vez que han hecho eso, otra vez ponen aquí Properties, Security, y sí debería de aparecer, como en mi caso, esto ya marcado. ¿Ya? Ahora vamos a crear un nuevo usuario a nivel de servidor de base de datos, ¿sí? Porque también puedo crear y darle accesos a los usuarios a nivel de la tabla, ¿sí? Entonces eso sí ya puedo adicionarlo acá, pero bueno, no es nuestro interés en este momento hacer un análisis a profundidad. Se supone que en las materias de 72 y de base de datos pudieron identificar esto, pero bueno, indistinto a ello, nosotros lo que vamos a hacer es recordar algunos conceptos sobre eso. Muy bien, acá a nivel de base de datos van a ver la carpetita de seguridad, la opción como tal. No he creado yo ningún usuario. Si he habilitado el SAP, posiblemente en algún caso esté deshabilitado. Aquí yo puedo bueno, aquí en realidad puedo ponerle una opción de deshabilitar. Incluso puedo, a ver, acá vamos al SAP, al SA, que es el super administrador, el super usuario, si quieren ponerle, ¿sí? Y en el status puedo deshabilitar, ¿sí? Entonces no es nuestro interés, pero si estuviera deshabilitado, que puede darse caso en alguna instalación que ustedes hayan hecho, lo tienen que habilitar. ¿Cómo se crea un login? Vamos a crear un nuevo login. Acá. Este es la forma de crear el login. Yo puedo poner en Moisés y puedo tener dos tipos de autentificación: la autentificación Windows y la autentificación SQL. Cuando nos referimos a la autentificación Windows, voy a hacer clic en equipo, administrar, le damos unos segundos a la computadora, me aparece esta opción. Ustedes la conocen, ahí tienen usuarios, grupos locales, usuarios, y aquí ustedes crean un nuevo usuario. Claro, al crear un nuevo usuario, ese usuario por default ya es usuario de Windows. Ahora, es usuario de Windows, de la máquina local de Windows, pero no es usuario del dominio que puede pertenecer a la red. Ahora, identifiquemos y recordemos en las materias anteriores. Una cosa es el dominio y otra cosa es la red local. La red local puede pertenecer al dominio, pero o puede ser una red local de usuarios. Ok, entiéndase ello. Ahora, cuando hay un dominio, quiere decir que hay un servidor, y ese servidor me permite establecer, ¿sí?, las políticas que se va a utilizar en el caso de password, por ejemplo. Incluso me va a establecer quiénes son los superusuarios. Es decir, estamos nosotros acostumbrados a que seamos los superusuarios de nuestra máquina, correcto. Pero cuando ustedes trabajan, ¿sí?, ustedes son superusuarios, pueden ser superusuarios de dominio, pero no necesariamente de mejor dicho, pues, si son superusuarios de dominio, pueden ser superusuarios de la máquina, pero pueden ser usuarios comunes de la máquina, pero no pueden ser superusuarios de su máquina. Ok, o sea, no son usuarios administradores, a eso me refiero. Mucho cuidado con ello. A veces hay una confusión en el momento de establecer ese tipo de lineamiento. Por otro lado, estimados jóvenes, ya estamos creando el usuario. Aquí lo tengo. Cuando hemos hablado de esa autentificación, estamos hablando de que hay alguien que se ha casado con
con ese tipo de autentificación o si va a ser local. Como no quiero una autentificación de tipo Windows, por el ejemplo que vamos a revisar, entonces yo simplemente voy a colocarlo a SQL Server Author. Este tipo de autentificación no necesariamente en el aspecto de seguridad dentro de los servidores es la mejor. Es decir, si hay un servidor que puede autentificarte dentro de los usuarios, perfecto. El problema de esto es que cuando desarrollamos el aplicativo está casado al dominio, pero no, puede ser que cambie algo en el password dentro del dominio, yo cambié, pero no lo cambié en el aplicativo. Entonces en muchos casos es bueno utilizar solamente un usuario de la base de datos, es decir, del servidor de base de datos como tal. Bien, el password para nosotros es el clásico 123456, abajo 123456. Este force password, si yo lo quito, fíjense, se cambia todo esto, ¿no? ¿Por qué esa razón lo hago? Porque debería de tener lógicamente un servidor, ¿sí? Pero como no lo tengo, entonces ya se me complica la situación. Es mucho mejor quitar, ¿sí? Y voy a hacer que mi base de datos por defecto sea académico. Muchos acá podrían decir, sí, hacemos clic en OK y listo. Está bien, pero vamos un poco más ingresando a algo que me interesa. Es decir, con esto sí, la base de datos por defecto es académico. Pero el problema para ello es que no tienes el acceso académico porque no estás ingresando, no tienes el respectivo rol en tu servidor que te permita acceder. Ahora, estos son super roles, lo ponemos en términos más simples. ¿Y cuáles son esos super roles? Aquí está. El que sea público no hay problema, simplemente te habilita y te dice que existes. Pero el que administres esos te va a permitir que puedas administrar las bases de datos existentes en este momento, más las bases de datos que tengas a futuro. Pero esto también puede ser restrictivo dentro de las bases de datos. Ok, es decir, esta es la global, pero no necesariamente debería tener ese acceso. ¿Ya? Estas otras por el momento no nos interesan, ¿sí? Y el estatus quedó habilitado y se les da el privilegio. Ok.